escalera. Bueno, yo uso Todo derecho y
No,
Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se Hola, buenas escucha. tardes. Bien. Bueno, yo soy Marcela Villegas y le voy a dar generalmente los viernes las clases de esta materia que, no sé, algunos serán de elementos y otros teoría general del proceso con el programa nuevo. Creo que todavía, por lo menos a mí no me lo informaron, pero no estuve muy, no sé si el miércoles, quien dio la doctora Novoa, ¿no? Ya tenían fecha de parcial, ¿lo saben? No nos informaron nada todavía. No, entonces todavía no está, porque yo tampoco la sé. Calculo que a más tardar la semana que viene ya, bueno, se los vamos a informar, o si no, también la publican en el centro de estudiantes y en la facultad, pero igualmente lo vamos a recordar en las clases. En el programa que está, no sé si todos pudieron entrar al campus, pero en el programa está, en el campus, perdón, está el programa y en cada unidad también el material que vamos subiendo los distintos profesores para, además de lo que vamos diciendo en clases, puedan tener algún tipo de material, además de los libros en general que figuran también en el programa sobre la materia. Igualmente pueden preguntar en cualquier momento qué libro o qué tema, o cuando no lo encuentren, también se pueden comunicar con cualquier docente. Mi mail es negri63@hotmail.com para el que necesite siempre hacer alguna consulta o algo de más, me pueden escribir, no hay ningún problema. Después, cuando esté la fecha, generalmente vamos a poner las unidades que entran en la evaluación, en la primera evaluación, y que es, y es lo mismo para el recuperatorio, que son a los 7 días luego de tomado y de corregido los parciales. Una vez que están entregadas las notas, a la semana es la fecha del recuperatorio, pero eso ya se los vamos a informar, porque hay que hacer todos, más que creo que va a ser presencial el parcial, eso es lo que tengo entendido. Pero bueno, ya cuando los pongan las fechas y digan, vamos a ver cómo es el tema. ¿Alguna consulta en cuanto a los aspectos generales de materia, etcétera? Creo que ya los debe haber o preguntado a la doctora Giovanello o la doctora Novoa, pero bueno, por las dudas, si quedaba alguna duda. Bueno, vamos a empezar con el tema o la unidad que habla de jurisdicción. Vamos a tener en cuenta que este término, ustedes lo van a sentir con varias acepciones, porque es así, tiene varias acepciones, y también no solamente acepciones fuera del ámbito jurídico, sino tiene diversas acepciones también dentro del orden jurídico. En primer lugar, si nos atenemos a la etimología de la palabra, jurisdicción viene del latín que es iuris dictio, que quiere decir el derecho. Iuris, derecho, dictio, decir. De ahí, de la etimología de la palabra, se desprende el concepto de jurisdicción, que nosotros lo que tenemos que tener presente es que el concepto del vocablo jurisdicción tiene que ver con la función jurisdiccional, es decir, la potestad o el potestad de ver que tiene el juez, que es el representante del Estado, para resolver los conflictos en su calidad de tercero imparcial. Esa es la función jurisdiccional, es decir, el poder de ver que tienen los jueces de resolver conflictos de intereses en su calidad de tercero imparcial. Ese es el real concepto, o el que nos interesa más en este momento, para esta bolilla, para esta unidad, para que tengan en cuenta. El concepto jurisdicción también se confunde, o se menciona jurisdicción, o se confunde también con competencia.
que después de este tema vamos a seguir con competencia, pero para que empiecen a tener una idea, la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Por eso no hay que confundir. Por eso se dice que todos los jueces tienen jurisdicción, es decir, ese poder del Estado de resolver conflictos de intereses entre particulares en su calidad de tercero imparcial, pero no todos tienen competencia. ¿Qué quiere decir? Que cada juez tiene competencia en, supongamos, un juez en el Departamento Judicial Mar del Plata, un juez con competencia en lo civil y comercial, no puede resolver una cuestión penal, porque no tiene competencia en materia penal, sino tiene competencia en civil y comercial. Ustedes van a ver después, cuando veamos específicamente el juez, cómo es la designación de los jueces, el llamado concurso, o si ustedes ven ahora inclusive un llamado concurso, el llamado concurso se lo llama para juez con una materia específica, es decir, con una competencia, en este caso de que estamos hablando, material, es decir, sobre qué cuestiones. También hay competencia en razón del territorio, para el Departamento Judicial de Mar del Plata, o es competencia en razón del grado, puede ser juez de primera instancia, juez de segunda instancia, es decir, la competencia, después vamos a ver cómo se clasifica, pero no hay que confundirlo con jurisdicción. La jurisdicción es el todo, y la competencia está dentro de la jurisdicción. Pero a veces, en los libros, o nosotros hablando inclusive, manifestamos los términos como sinónimos, y no son sinónimos. Con otro concepto que se confunde jurisdicción es con el territorio. Es decir, bueno, acá hay jurisdicción territorial en la provincia de Buenos Aires, se dice, o la jurisdicción para hacer tal cosa es desde tal límite hasta tal otro. Eso también se habla, pero no corresponde técnicamente en este momento hablar de jurisdicción como territorio. Por eso ustedes cuando lean tienen que ver, cuando habla de, o menciona la palabra jurisdicción, a ver si está bien dicha o está hablando de algunos otros conceptos, como les estoy diciendo, que suelen mencionarse con otras acepciones y no la de técnicamente, que es la de la función jurisdiccional. También se habla a una cantidad de tribunales de una misma especie, como hablamos de jurisdicción federal. Es decir, todos los tribunales del ámbito federal o jurisdicción local, o los ámbitos de las provinciales. También se confunde con ese concepto, que muchas veces lo decimos. Ustedes lo que tienen que recordar cuando lean y se expresen, cuando estamos hablando en este momento, en esta unidad, que hablamos de jurisdicción como función jurisdiccional. Y acá cuando hablamos técnicamente de la función jurisdiccional de los jueces, tenemos que hablar un poco previamente a lo que en la Constitución Nacional establece la forma de gobierno, que es representativa, republicana y federal. Y por ello está mencionado y está basado el poder del gobierno en los tres poderes, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y es el poder judicial, es el que ejerce dentro de funciones la función jurisdiccional propiamente dicha. Pero tenemos que tener en cuenta que estos poderes del Estado, si bien cada uno ejerce una función propia, como ser el poder legislativo, la función propia es la función legislativa. El poder ejecutivo, la función propia es la función ejecutiva. Y el poder judicial, la función propia es la función jurisdiccional. Es decir, cada poder del Estado tiene la función propia, pero a su vez, por el control recíproco de los poderes del Estado, la Constitución prevé también que cada uno de los poderes ejerza funciones impropias.
es decir, de los otros dos poderes. Vamos a tomar un ejemplo. El poder legislativo, a ver, ¿cuál es la función propia del poder legislativo? A ver si alguien me sabe decir. Crear la ley. Legislar, profe. Es la función legislativa, que es la de creación de leyes. Bien. De acuerdo al mecanismo que establece la Constitución, se inicia en una cámara, pasa a la otra, etc. Bien. Esa es la función propia. Pero a ver ustedes si saben o escucharon o leyeron alguna otra función que haga el Congreso que tenga que ver con alguno de los otros dos poderes. La jurisdiccional, a través del juicio político, por ejemplo. Muy bien, no sé quién me está hablando. Matías. Matías, bien. Ejerce una función jurisdiccional cuando el Congreso realiza el juicio político. Es decir, la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. Ahí el Poder Legislativo está haciendo una función jurisdiccional, está resolviendo una cuestión. Recuerden que el juicio político es para remover o no a una persona de un cargo donde establezca que se hace a través del juicio político, como puede ser el presidente de la Nación, los miembros de la Corte Suprema de la Nación, se remueven a través de juicio político. Bueno, ¿quién hace el juicio político? El Congreso. En las dos cámaras uno acusa y otro juzga. Acá, en este caso, el Congreso está realizando una función impropia, que es jurisdiccional, que es la de juzgar, y resuelve si una persona es apartada del cargo o no. A ver, y en el Poder Ejecutivo, ¿qué función judicial, de alguna manera? Recuerden igualmente que la Constitución veda al presidente de la Nación ejercer cualquier cuestión judicial, pero la propia Constitución le autoriza hacer ¿qué? Si recuerdan algo, si alguna vez leyeron. ¿El indulto era? El indulto y conmutación de penas. Esa es una función jurisdiccional, es decir, se mete en un proceso y a la persona la puede indultar o conmutar la pena. Ahí está haciendo como si fuera un juez cuando deja sin efecto una resolución de, en este caso, de pena de privación de libertad, supongamos. Entonces, ahí la propia autorización autoriza a que el Poder Ejecutivo ejerza una función jurisdiccional. Y a diferencia en el Poder Judicial, si bien la función propia es la jurisdiccional, es decir, la de resolver los conflictos de intereses entre particulares o entre particulares y el Estado en su calidad de tercero imparcial, también tiene otras funciones impropias como la de legislar. ¿Cuándo de alguna manera podemos decir legisla el Poder Judicial? Con un DNU. La creación del reglamento. Cuando crea reglamentos, cuando dicta acordadas que son realmente en la provincia de Buenos Aires, como ser específicamente, todo lo que hace respecto a la notificación, supongamos, electrónica, que empezó todo, se aceleró en el momento del año pasado de la pandemia, como ser, a través de todos reglamentos o acordadas, donde en algunos casos se deja el código procesal y se tiene que seguir a través de este reglamento, es decir, prácticamente como si fuera una ley. Entonces, podríamos decir que cuando realiza esas funciones el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como en las provincias, recuerden cuando hablamos, esto lo tienen que tener en claro para todo, cuando hablamos de Poder Judicial, siempre tenemos que aclarar si hablamos del Poder Judicial de la Nación o Poder Judicial de la provincia. Recuerden, por el artículo 5º de la Constitución Nacional, la Constitución dice que, bueno, el tipo de gobierno representativo, republicano y federal, y que las provincias deberán dictarse su propia constitución, y en esa constitución deberán, además de asegurar
dice que esa constitución provincial debe dictarse asegurando la administración de justicia. Es decir, que del artículo 5 de la Constitución Nacional surge la obligación de cada provincia de dictarse su propia constitución, y esa constitución debe asegurar la administración de justicia. Y en la Constitución provincial, entonces, se establece también cómo es el Poder Judicial de la provincia. Después vamos a ver, cada vez que veamos el Poder Judicial, o cuando ustedes hablen de Poder Judicial, siempre tienen que hacer la salvedad si están hablando del Poder Judicial y el artículo de la Constitución Nacional, o del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Les digo esto como ayuda para cuando hablen, y recuerden que siempre cuando ustedes vean los textos de derecho procesal, en la mayoría hacen mención a la Constitución Nacional y al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, CPCN, CCN, y algunos hacen mención al CPCBA, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. El articulado es muy parecido. A nosotros algunos temas damos la diferencia, como es en nación, como es en provincia, las pequeñas diferencias, sino en la mayoría de los artículos o de contenido son iguales, tanto el código de nación como de provincia. A veces cambian los números, pero el concepto es lo mismo. Eso es como un consejo para cuando van estudiando y sepan diferenciar cuando hablamos de código provincia o código nación. Bueno, volvamos entonces al tema de, se me fue, pero era de la Constitución, los dos poderes, para recordar que el concepto de jurisdicción para el Poder Judicial aplica tanto, obviamente, para el Poder Judicial Nacional como para el local o provincial. También hay elementos que tiene la jurisdicción, y acá podemos hablar, están según Alsina, un procesalista argentino, estableció 5 elementos de la jurisdicción, y ellos son la notio, están todos en latín, la vocatio, el coertio, el iudicium y la executio. Repito, notio, vocatio, coertio, iudicium y executio. La notio es la potestad del juez para entender en un conflicto de intereses de acuerdo a lo que aportan las partes. La vocatio es la potestad de obligar a las partes a comparecer al juicio. La coertio es la potestad que el juez tiene para usar la fuerza o utilizar medios coercitivos para el desarrollo del proceso. El iudicium es la facultad de dictar sentencia. Acá es donde se ve tal vez reflejado la función jurisdiccional, propiamente dicho. Es decir, cuando dicta sentencia y resuelve el conflicto que había entre las partes. Y por último, la executio, que es el imperio para hacer cumplir esas sentencias, por medios coercitivos, como puede ser el embargo, el secuestro. Fíjense que esta última parte, la executio, muchas veces comparan la sentencia con el laudo arbitral. El laudo arbitral lo dicta obviamente los árbitros, y la sentencia un juez. Y la diferencia que tienen los dos elementos es justamente. El laudo arbitral le falta la executio, es decir, el laudo arbitral no tiene el imperium para poder obligar a las partes al cumplimiento de esa sentencia. Después esto también lo vamos a ver más adelante cuando veamos las distintas formas de determinar los procesos y los procesos arbitrales dentro de las posibilidades, además de los judiciales. Que esta es la gran este elemento de la jurisdicción, la executio, es la que le falta al laudo arbitral.
Si necesitan alguna pregunta o algo, o me avisan, o levantan la mano los que están con cámara, o acá con la manito, o me hacen una pregunta. ¿Podría volver a repetir lo que es notio? La notio es la potestad del juez para conocer en un conflicto de intereses. Es la potestad que tiene el juez para intervenir en un proceso. Profe, ¿podría repetir vocatio? Vocatio es la potestad de obligar a las partes a comparecer del juicio, especialmente al demandado. Esta es la obligación, si bien vamos a ver que en algunos procesos el demandado no se presenta, pero si no se presenta tiene sus consecuencias. Justamente esa es una forma de obligar al demandado a que se presente. Otra es la coertio. La coertio es también las potestades que tiene el juez para encauzar el proceso y que el proceso se desenvuelva normalmente, es decir, sin ningún tipo de incidentes. El judicium es la potestad para dictar sentencia, es decir, resolver el conflicto, y la executio es el imperio para hacer cumplir la sentencia. Porque es muy lindo tener la sentencia, pero si no se puede cumplir, no sirve de nada. Esto acá muy bien pone algo. Facultad de emplear la fuerza pública en la coertio. Claro, como el ejemplo, ustedes van a ver cuando vean facultades de los jueces, la posibilidad de en una audiencia, si empieza a despotricar o no es, se desenvuelve normalmente, esa persona no habla, no deja hablar, etcétera, o empieza a decir barbaridades, el juez puede llamar a la fuerza pública y hacer que se retire a esa persona. Ahí es coertio, es la facultad que tiene el juez de tomar las medidas necesarias, utilizar la fuerza para el normal desenvolvimiento de un proceso, en este caso en una audiencia. Y sobre el imperio para hacer cumplir la sentencia, ¿cómo ¿Qué? lo hace, digamos? Ejemplos, dijo, puede ser embargo, secuestros. Claro, suponete, la sentencia sale que vos ganaste el juicio, vos sos el actor, le reclamabas el pago de 20.000 pesos a una persona que no te lo pagaba. Haces el juicio, sale la sentencia, te sale favorable. La sentencia dice, haciéndose lugar a la demanda y condenando al demandado Juan Pérez a que pague al actor Juan García la cantidad de 20.000 pesos, con más los intereses, costas y costos del presente, honorarios a cargo del demandado, bla, bla, bla. Ahora bien, vos te quedás ahí, ¿y la plata dónde está? Pero, ¿entendés? por ejemplo, ¿se Entonces, puede apelar a esa sentencia, por ejemplo, también? eso es otra cosa, sí, el demandado puede apelar, pero una vez que se apela y vuelve, y supongamos que la apelación confirma el fallo de primera instancia, ¿y qué pasa? La sentencia es muy linda, te haces un cuadrito, pero vos ¿para qué querías la sentencia? ¿Qué querías obtener? Para resolver el conflicto. Nada más, hay que suerte, que después querías resolver un conflicto y decir, sí, tengo razón, Juan Pérez me debe 20.000 pesos, ¿solo eso querías? ¿O no querías los 20.000 pesos? No, para poder cobrar. Y claro, o sea, Para poder cobrar. O sea, vos vas a juicio de algo que te deben y... que me reconozca el derecho, pero también quiero, si me reconoce el derecho, que me lo pague. Entonces, ¿cómo hago si el demandado voluntariamente, una vez que obtiene esa sentencia en contra, supongamos como vos dijiste, apela, va a cámara y la cámara confirma la sentencia de primera instancia, es decir, no hace lugar a lo que decía el demandado, dice, no, la sentencia está bien, o sea que se confirma que el demandado le tiene que pagar 20.000 pesos al actor. Pero no, voluntariamente no te va y te llevan los 20.000 pesos. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Solicitar medidas al juez
Y el juez va a poder tomar esas medidas de coerción, como el embargo. Supongamos que él trabaja, si bueno, no me querés pagar, no tiene bienes a su nombre, bueno, le voy a embargar el 20% del sueldo, que es lo que permite la ley. Y bueno, le mandás el juez va a ordenar y le embarga el sueldo. Y a vos te lo depositan en una cuenta y vos todos los meses sacás hasta llegar a un momento que te pague toda la deuda. Otra opción que es, bueno, no trabaja, pero tiene una casa, entonces le pedís un embargo de la casa. Si es mucho dinero, decís, bueno, el embargo, si no cumplís con eso, yo saco remate el inmueble para que con el producido de lo rematado yo me pueda cobrar. Esas son medidas de executio, es decir, obligarlo a cumplir, porque voluntariamente, por más que la sentencia lo haya condenado, el demandado voluntariamente no se dijo, bueno, vamos a ver cómo te pago, hacemos un convenio, te pago en tantas, no sé, las formas. Entonces, estas son medidas que son, podríamos decir, de ejecución de sentencia para el cumplimiento de la sentencia, y el juez tiene esas potestades para obligar, en este caso, al condenado en la sentencia, a que cumpla con lo dispuesto en la misma. Vamos a ver también que hay una clasificación de jurisdicción, como vimos que había una clasificación de sentencia, de competencia. También hay una clasificación de jurisdicción. La primera, o más, no sé si clara, o la más común, de alguna manera, no tengo, a ver, esperen que me fije en el programa, si estaba acá, porque no lo tengo, ahí está. La primera, o la más común, para que se den cuenta cuál es la división o clasificación entre jurisdicción contenciosa y voluntaria. Lo normalmente que pensamos siempre, y que lo hemos dicho acá, y que yo lo dije acá, lo repetí, es que la jurisdicción es la función del Estado ejercida por el juez para resolver conflictos de intereses en su calidad de tercero imparcial, y los conflictos pueden ser entre los particulares y entre el particular y el Estado. Bien. Ahora justamente acá vemos estas dos clases de jurisdicción que le dije recién, que es la voluntaria y la se me fue de la mano. Contenciosa. Contenciosa. No, después no me confundan con la contenciosa administrativa, esa vamos a ver. Contenciosa y voluntaria. Estos bienes están bien enfrentadas porque son totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a ese concepto que venimos dando desde hoy, pareciera que siempre que ejerce la jurisdicción el juez, el juicio es contradictorio o es contencioso. ¿Qué quiere decir? Que hay contienda, que hay un litigio. Pero surge también que existe, de acuerdo al código, juicios voluntarios. ¿Qué quiere decir? En los que no hay controversia. Por eso están enfrentados voluntarios enfrente del contencioso. O contradictorios, también lo van a escuchar de esa forma los juicios. En los que hay conflicto y en los que no hay conflicto. Entonces, uno dice, pero no habíamos dicho que la función jurisdiccional es cuando el juez ejerce su función para resolver conflictos. Bueno, ese es el concepto general. También debe intervenir en procesos en donde no hay conflictos, pero la ley le obliga a que intervenga un juez. Un ejemplo, que no siempre es así, pero para que ustedes se den cuenta, es en una sucesión donde no hay conflictos. Supongamos que fallecen el matrimonio, tienen un solo hijo y tiene un solo inmueble, supongamos. Un ejemplo así, bien para que ustedes se den cuenta. Ese juicio de sucesión, no hay conflicto, porque se va a presentar el heredero, va a demostrar que es el heredero de los que fallecieron. Recuerden que la sucesión es un tipo de proceso que se llama universal, de acuerdo al código, y en donde está comprometido, por eso se llama universal, la totalidad del patrimonio de una persona, en este caso cuando fallece.
Y este juicio se hace... ¿Sí? Pensé que alguien quería preguntar algo. Y este juicio se hace para que una vez, primero se reconozca quiénes son los herederos, y luego, en base a saber quién es el heredero, se distribuya o se reparta el patrimonio de la persona o el causante, que es el que falleció. Entonces, cuando hay un solo heredero, no hay ninguna controversia, solamente se demuestra en el expediente que fulanito era el padre, supongamos, se presentan las partidas de donde se demuestra el padre al hijo, y de acuerdo a la ley el hijo es el heredero, y entonces se dicta lo que se llama declaratoria de herederos, donde establece quiénes son las personas herederas. Este es un juicio, es voluntario, está bien, hay sucesiones que no son voluntarias cuando hay varios herederos, o hay herederos que no son reconocidos como herederos y quieren que sean reconocidos como herederos, o no hay acuerdo en la distribución de los bienes. Entonces ahí cada parte forma una parte y tiene principios encontrados entre ellos. En ese caso, este juicio, que en principio es voluntario, pasa a convertirse en contencioso o contradictorio. Otra de las, un juicio, supongamos, que es voluntario, es la rectificación de partidas, como está previsto en el código, cuando hay rectificaciones que se puede hacer en el registro civil, pero hay rectificaciones de una entidad superior que no es una equivocación, una falta de un número, o está equivocada la letra. Entonces, cuando ya se modifican otro tipo de cosas, la ley prevé que se hace un juicio. Acá no hay un conflicto entre una parte y otra parte. Acá es alguien que dice, mire, de acuerdo a este documento, supongamos, en la partida de nacimiento me figura esto, y yo en mi partida de matrimonio a mí me figura otro nombre, otro año donde nací, o donde nací, etc. Entonces yo tengo, la ley prevé que acá, si bien no estoy peleando con nadie, no tengo un conflicto, tengo que modificar algo que figura en un acta, en este caso en el registro, en un organismo del Estado, y que es importante para mi vida en general. Entonces, se hace un juicio donde al juez se le demuestran cuáles son las actas, cuál es el error, y el juez, una vez que certifica todo esto, ordena al registro, a través de un oficio, dice, primero, bueno, dicta una resolución donde dice, sí, es cierto, acá está equivocado esto, y ordena al registro que modifique el acta número tal, del año tal, y donde dice tal cosa, diga tal otra, que nació en tal lado, que diga que nació en otro, etcétera, lo que sea la rectificación. En este caso es un juicio, ahí está diciendo, a mí me pasó con mi hija, estaba mal escrito el DNI, claro. Entonces, eso se hace a través de un juicio, pero en este caso interviene el juez, pero no hay conflicto. Y a estos procesos se les llaman procesos voluntarios. En los procesos voluntarios, como el ejemplo que di, en un sucesorio con un único heredero, que no hay conflicto, o en una rectificación de partida, donde tampoco hay conflicto, las partes se llaman peticionarios. A diferencia que en los contenciosos o contradictorios se llaman partes, es decir, que cada parte pide una cosa para sí diferente a la otra. Y en el otro es peticionario porque piden solamente la situación y ya está. Dentro también de esta, podríamos decirse, clasificación, también está la que se llama la jurisdicción administrativa. Acá el término trae confusión muchas veces, porque ustedes saben que, como será en la provincia de Buenos Aires, existe la competencia en razón de la materia contencioso-administrativa. Que son los juzgados donde tratan todas las cuestiones administrativas, es decir, los juicios de los particulares contra el Estado municipal o provincial, o el Estado municipal o provincial contra los particulares.
Entonces, eso es materia contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con lo que acá hablamos de jurisdicción. Cuando habla de la clasificación de jurisdicción, vimos contenciosa, voluntaria, y esta es la administrativa. La jurisdicción administrativa es la que cumplen los órganos del Estado, dentro del Estado, resolviendo conflictos dentro de la administración. Por eso se llama jurisdicción administrativa. Es decir, juzgado de faltas de las municipalidades son jurisdicción administrativa, resuelven cuestiones administrativas dentro de la administración. Está bien dicho que se los llama jueces de faltas, ¿está bien dicho ese término? O muchas veces escuché decir que no son jueces, sino como secretarios, ¿puede ser? La ley lo denomina juez de faltas, pero no quiere ser que sea un juez jurisdiccional. ¿Entendés? Hablando de juez jurisdiccional como el juez dentro del poder judicial, sino es un juez dentro de la administración, es un juez administrativo. Profe, una pregunta. Y, por ejemplo, la jurisdicción voluntaria, ¿no tendría más una función administrativa que jurisdiccional? Porque no diríame ningún conflicto. Exacto, pero la ley, por la entidad de lo que se tiene que revisar, en este caso el juez, en muchos países, como ser la sucesión, que no hay conflicto, no se hace ante el órgano judicial. Claro. Se hace ante un escribano, como ser. ¿Y no sería medio una contradicción que se llame jurisdicción voluntaria? Y es contradictorio, obviamente, por eso yo les decía que claro, al concepto que yo les venía diciendo, que es la función o la actividad de poder deber del Estado de resolver conflictos, no resuelve ningún conflicto, sino en estos casos le da validez a distintas situaciones o actos que son reclamados por el peticionante. Por eso fíjense que hagan la salvedad, que ustedes cuando hagan el concepto de jurisdicción puede ser resolver o dar validez a actos que la ley mencione. Ahí se está también cumpliendo una función judicial. Si no se está de acuerdo, habría que rever, si alguno de ustedes llega a legisladores provinciales, cambiar las distintas funciones o las jurisdicciones o los tipos de procesos cuando no haya conflictos, o decir que sean de jurisdicción voluntaria, es decir, cuando no hay conflicto. El término entonces sería poder deber, me quedo con ese término entonces. El concepto de ser un poder deber del Estado atribuido a una persona que se llama juez. Después van a ver quién es, decir, no cualquiera dentro de un juzgado es el que ejerce la jurisdicción, sino es el juez que es investido por el Estado a través de la elección y de su posterior juramento, designación y juramento, para ejercer esa función. Sí, profesora. Doctora, sí. Disculpe, yo no tengo cámara, Iván, vos lo tenés. Yo tengo que es el poder para determinar, acordar o resolver una determinada situación o conflicto jurídico. Está bien. A través del Estado, a través de los jueces que son representantes del Estado. Exactamente, sí, también. Las definiciones son, yo le digo una en general, hay más o menos todos ustedes con sus propias palabras pueden ir haciendo, mientras estén incluidas todas las cosas de la jurisdicción. Lo que hacen la función propiamente dicha, que son del Estado, que es a través del juez, que resuelven conflictos que dan legalidad a situaciones de hecho, o que establece la ley, es decir, para ampliar el concepto de conflicto, pues, si no nos entendería lo que hablamos, en este caso que estábamos viendo, lo de jurisdicción voluntaria. Claro. Y ahí engloba todos los tipos de jurisdicciones. Claro, sí, perfecto. Profe, esto, sí.
Profe, perdón, una pregunta corta. ¿Estos jueces de faltas también se hace a través de una terna vinculante del Consejo? Cada municipalidad establece la elección y lo elige el intendente o el consejo deliberante. No recuerdo ahora en Mar del Plata. En Mar del Plata sé que hay un conflicto grande porque hace bastante que faltan, creo que faltan como 3 jueces, o sea, hay 5 o 6 juzgados de falta y hay 2 o 3 jueces nada más, y son suplentes de los otros, porque no se ponen de acuerdo en la designación. Creo que el Consejo lo elige, el Consejo Deliberante. En el juzgado de falta actualmente hay 3 jueces. Bueno, viste, me parecía que había 3, pero son 5 o 6 juzgados. Son 5 juzgados. Bueno, entonces falta la designación de 2. Claro. Y hace bastante que están sin jueces, porque no se ponen de acuerdo para la designación. Si bien hay unos requisitos, el tema es que no se ponen de acuerdo en a quién elegir. Estos jueces, fíjense, les doy el ejemplo porque lo más fácil para que entiendan ustedes en jurisdicción administrativa es el juez de faltas. También cuando en otra repartición municipal o provincial, como puede ser, supongamos, no sé, IOMA, bueno, ANSES a nivel nacional, IPS a nivel provincial, cuando se le hace un sumario administrativo a un empleado, como ser, no cumple con sus funciones, y se le forma un instructor, se le hace un sumario, ahí las personas que son sumariantes dentro de la administración pública están ejerciendo una función administrativa de juzgar, supongamos, tal empleado, sí, el sumario resuelve diciendo que el empleado lo que realizó, o tal día, o durante tanto tiempo, encuadra en tal situación, que ejerció mal las funciones como empleado, como director, como depende, y se lo sanciona de acuerdo al régimen disciplinario de esa entidad pública. Ahí están haciendo una función, si luego también es firmada por el más alto persona, ya sea el gobernador, el intendente de cada estado estatal. Entonces, ahí la administración está ejerciendo función administrativa, es decir, resuelve una cuestión para sus propios administrados dentro de su organismo. Ahí el juez de falta es lo que más se nota, pero también los otros órganos tienen ejercen funciones jurisdiccionales dentro del organismo. Cuando la función sea resolver algo, están haciendo función administrativa, es decir, jurisdicción administrativa. Y lo que más importante de esta jurisdicción administrativa, o lo que les tiene que quedar, es que la función administrativa siempre, siempre nos deja expedita la vía judicial. Es decir, porque realmente por nuestra Constitución, el que resuelve el conflicto es el Poder Judicial a través de la jurisdicción propiamente dicha, que es la función jurisdiccional, independientemente que el Estado tenga en los otros poderes también función jurisdiccional administrativa. Porque ahí se estaría vulnerando todos los principios de las personas de no ser resuelta su situación por un órgano judicial a través de la función jurisdiccional. Entonces, si a mí, supongamos, el Tribunal de Faltas me juzga y me dice, no, usted infraccionó tal ordenanza, lo que fuera. Yo no me puedo quedar con, siempre existe la vía de apelación al órgano judicial, al correccional, al contencioso administrativo, después vemos de qué tipo se trata. A mí siempre me queda de una sanción del órgano administrador la revisión de esa disposición por el órgano judicial. Entonces, siempre de resolución administrativa o jurisdicción administrativa me queda expedita la vía judicial.
la puede ejercer o no, eso dependerá de cada uno, obviamente, pero no nos podemos conformar en ningún momento, nunca, con la resolución de la administración. Siempre tenemos que, si consideramos injusta esa resolución, la vía judicial para que sí, ahí sí, un órgano netamente con jurisdicción, como función principal, y no la jurisdicción administrativa, que no es la función propia del órgano administrador, me resuelva el conflicto, y me dé o no la razón, para que cambie o no a veces esa resolución que se me tomó en vía administrativa. ¿Sí? A ver, acá si me escriben, ¿es una función de carácter administrativa del Poder Judicial? Ah, no, que sería un poco antes. ¿Verdad? El casamiento sería un ejemplo de... No, el casamiento vos no tenés que casarte, no sé quién preguntó acá algo, el casamiento sería un ejemplo de jurisdicción voluntaria, no, porque no hay ninguna intervención del juez. Vos vas al registro civil y te casa el director del registro civil. Ahí no hay, no es un caso de jurisdicción voluntaria, no tiene nada que ver. Es la actividad o cómo se registra, en este caso, el matrimonio, de acuerdo a la ley que establece, en este caso, en nuestro país. ¿Cómo una consulta, doctora? ¿Se puede apelar al correccional? Si Sí. yo apelo a eso administrativo, paso al correccional, y después del correccional, ¿se puede apelar? Sí, después seguís la vía que corresponde dentro del correccional, para ese caso concreto, ¿a dónde va? Hacia la Cámara, si depende de la pena y demás, eso tenés que ver por el código procesal penal, cuáles son, cómo es la apelación o los distintos recursos que tenés dentro del ámbito penal. Como si apelás al contencioso administrativo, tenés que seguir el código contencioso administrativo para ver qué recursos hacer o qué demandas, etc. Después en cada fuero vos verás cómo manejarte de acuerdo al fuero en donde estés. Después dice acá otro, ¿es una función de carácter administrativo del Poder Judicial? No sé a qué se... Es decir, no actúa como tercero imparcial. ¿Cuándo? Cuando una de las partes es el Estado, ¿querrá decir eso? No sé. Si alguien me lo aclara la pregunta, pues está escrita y no sé. ¿El tribunal u órgano que resuelve parte del conflicto? Sí. Entonces, ¿el juzgado es el juzgado de faltas? No. No sé, eso seguro que no. El juzgado contencioso administrativo es parte del Poder Judicial, como juzgado de familia, juzgado de civil y comercial, familia, laboral, etc. Ese es cómo se clasifica el Poder Judicial, en este caso la competencia, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y específicamente en el Departamento Judicial Mar del Plata, supongamos. Pero los juzgados de faltas dependen de la municipalidad. Es un órgano administrativo, no es un órgano judicial. ¿Entienden la diferencia? No sé quién preguntó. A ver, Chuchu. Bautista Migdal. El juzgado contencioso es parte del Poder Judicial. El juzgado de falta depende de la municipalidad. Es parte del órgano ejecutivo, si depende del poder del intendente, y es de parte del Poder Judicial porque depende... es parte del Poder Judicial de acuerdo a la organización que establece la Ley 5827, que es la de organización judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero hay que tener en cuenta o cuidado con las palabras, porque a veces confunden, como venimos diciendo, lo de voluntario, pero no es... Entonces, la función jurisdiccional no solamente resuelve conflictos, sino que también da validez a actos o cuestiones en donde no hay conflicto, pero que la ley dice que debe intervenir un juez. La función administrativa es, podríamos decir, resuelve conflictos, pero el Estado lo conflicta a través del órgano administrador, el ejemplo, juzgado de faltas, ejemplo, los sumarios dentro
de idioma, dentro de IPS, donde resuelven cuestiones disciplinarias, supongamos dentro de sus propios empleados. Esos son jurisdicción administrativa, es decir, la que se desarrolla o resuelven dentro del ámbito de la administración. Siempre de esta función administrativa queda expedita la vía judicial, es decir, que yo no me tengo que conformar una vez que llega al gobernador, de ahí hago la demanda al correccional o al contencioso, dependerá de cada materia, eso ustedes tienen que después lo van a aprender más adelante, para ejercer y que eso sea resuelto o revisado en primer lugar, si estamos en desacuerdo, por el órgano jurisdiccional. Si estamos de acuerdo con que resuelve la administración, no lo hago revisar por nadie, pero si no estamos de acuerdo, siempre tengo la vía judicial. Otra de las jurisdicciones es la arbitral. La arbitral es la que resuelven los árbitros. Hoy creo que había adelantado la diferencia que se daba en la executio, era que este requisito no lo tenía el laudo arbitral, que es como resuelven las cuestiones los tribunales arbitrales. Un ejemplo de tribunal arbitral es el que tiene el Colegio de Abogados. En Mar del Plata, el Colegio de Abogados de Mar del Plata tiene un tribunal arbitral. Entonces, supongamos, puedo acudir al tribunal arbitral, obviamente está compuesto por abogados, se llama un concurso, el Colegio de Abogados llama un concurso y conforma el tribunal arbitral. Y este tribunal arbitral funciona como un tribunal colegiado, donde se presentan los conflictos de las partes, y se desarrolla como un juicio, es decir, si bien tiene un reglamento, el código supletoriamente se utiliza el CPCC, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, y luego termina ese tribunal arbitral resolviendo el conflicto a través de lo que se llama el laudo arbitral. Este laudo arbitral va a decir si hace lugar a la demanda o se rechaza la demanda, etc. Pero lo que no tiene el tribunal arbitral es la executio, es decir, laudo arbitral puede decir sí, se hace lugar a la demanda y el demandado le debe 20.000 pesos, pero yo, actor, no puedo por medidas coercitivas porque el tribunal no tiene, porque no es justamente el Poder Judicial, es un tribunal arbitral. ¿Por qué se utiliza? Las partes pueden convenir, supongamos firman un contrato de alquiler y establecen que en caso de conflicto, en vez de ir a los tribunales ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata, vamos al tribunal arbitral del Colegio de Abogados. El tribunal tal vez porque es más rápido, pero siempre tenemos que saber que si nosotros adherimos a esta forma de resolver los conflictos, no implica que una vez terminado el juicio arbitral, yo pueda ir a pedir la homologación del laudo arbitral para obtener, y ahí si el juez judicial tiene la executio, obtener el cumplimiento de ese laudo. Pero tengo que ir a hacer un juicio de homologación del laudo arbitral. Esto se da en otras organizaciones también, donde dentro de ese ámbito se da mucho en los colegios de profesionales, que hay un tribunal arbitral, para que resuelvan los conflictos. A veces, en este caso, entre particulares y obviamente son representados por abogados. Son jueces privados y actúan por acuerdo de partes. Son árbitros designados, en este caso, el tribunal arbitral del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados llama un concurso cada tanto, porque duran un tiempo, y se designan, de acuerdo a ese concurso, distintos árbitros. En el Colegio de Abogados funciona ese tribunal arbitral, entonces si uno tiene una cuestión, puede ir a iniciar el juicio ante el tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Son abogados y actúan por acuerdo de partes, claro, previamente las partes tienen que haber acordado en ese negocio o en esa situación que en caso de conflicto van a acudir al tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Profe, y una pregunta. Además de que no tienen executio, ¿qué otras diferencias hay con los otros jueces? ¿Por qué razón yo iniciaría un proceso en
tribunal arbitral y no en El tribunal arbitral nació y se detuvo mucha demanda, no sé en este momento, la verdad, como yo ahora soy parte del Poder Judicial, no sé cómo está, pero podría averiguar. Se utilizaba mucho porque la jurisdicción, el Poder Judicial era muy lento. Entonces, los juicios tardaban años, siguen tardando años cada vez un poco menos, pero en un momento era de una tardanza. Entonces, la gente que hacía prefería después hacer el juicio ante el tribunal arbitral, que era más expeditivo, y luego, si el demandado obviamente ganaba el juicio y el demandado tiene todo lo demás, tiene las mismas facultades, y no podía hacer cumplir esa sentencia, homologaba el laudo, pero ya tenía la sentencia, el reconocimiento del derecho. Lo único que necesitaba a nivel judicial era que el juez sí pudiera ordenar estas medidas como de embargo, de secuestro, etcétera, para hacer cumplir ese laudo. Bueno, terminamos acá. Yo hago de 1 hora por Zoom porque más se me hace mal a la vista y demás. Vamos a seguir, que nos faltan, creo que jurisdicción preventiva y no sé si hay alguna otra más. Y continuamos con competencia. Doctora, disculpe la molestia antes de retirarse. Acá estoy. Hola. Acá estoy. Ah, acá abajo, sí. Ah, no sé dónde. Yo estoy arriba. Sí, no, yo te veo abajo. Bueno, escúcheme, cuando dice resuelve el conflicto a través del laudo, es equiparable a la sentencia, ejecutable, calidad, cosa juzgada. ¿Me lo puede explicar con sus palabras? No lo entendí. A través del laudo. ¿Qué significa a través del laudo? Bueno, nosotros podemos poner laudo igual sentencia, o sea, se llama dentro del proceso arbitral a la sentencia, lo que resuelve el conflicto dentro del juicio arbitral se llama laudo. En cambio, en un proceso judicial se llama sentencia. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Mismo. Bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos el próximo viernes y cualquier cosa me consulta por mail. Y ya después lo demás vayan fijándose en el campus. Buenas tardes. Buenas tardes, profe.